Hoy cambiamos texto. La verdad es que hay un detalle que tengo que corregir en el sermón para el próximo domingo y por eso traje un tema diferente al Evangelio de San Lucas, pero será por el día de hoy nada más. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno lee este texto y sobre todo los comentarios a este texto, los comentaristas casi que concluyen a una sola voz. Este es el resumen de Jesús en este capítulo 6 de Mateo. Fíjense que cuando uno lo lee, hay unos gentiles, dice el texto, que están preocupados y se hacen preguntas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y están realmente actuando como lo que son, paganos, acostumbrados a eso, a buscar lo que es efímero, lo que es para aquí, lo que es para ahora. Y el Señor en este texto precisamente nos va a mostrar qué es lo que realmente es prioritario para nosotros, para los cristianos. ¿Qué es lo esencial para la vida cristiana para nosotros? Y miren cómo precisamente comienza este verso. Más buscad, más buscad. Fíjense que aquí más es un adverbio de contraste, ¿verdad? Nos va a enseñar algo que hay que buscar que es contrario a otras cosas que otros buscan. En este caso, los cristianos nos va a enseñar Jesús aquí, nos va a enseñar que debemos buscar algo que es totalmente contrario a lo que la gente del común quiere, desea y busca. Y esto es interesante porque nos va, repito, a mostrar el Señor hacia dónde debemos nosotros poner nuestra mirada, hacia dónde nosotros debemos poner el sentido de nuestra vida. Fíjense que el texto dice más buscar. Es algo prioritario, es algo esencial. El verbo buscar aquí lo que me está indicando y lo que nos está indicando es que es algo que se va a perseguir activamente. Es algo que se va a procurar continuamente. Es algo que nosotros vamos a hacer de manera constante. Hay algo que nosotros los cristianos debemos estar persiguiendo de manera permanente, de modo permanente, que va a ser diferente a lo que los paganos buscan. Y fíjense la manera del deber. ¿Cómo buscar? Y dice el texto, primeramente. Vamos a buscar algo diferente a lo que buscan los paganos. Vamos a buscar algo continuamente, vamos a buscar algo permanentemente, pero vamos a buscar algo que es prioritario, que es lo primero, que es lo esencial, que sobresale, que está en primer lugar. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Dice el texto. Y esto nos da sentido a la existencia. Algo que según lo que nos va a mostrar Jesús, está puesto por Dios como esencial. Algo que está puesto por Dios como lo básico, como lo central. Vamos a ir detrás de algo con empeño continuamente, pero es algo que Dios ha puesto para que busquemos como básico para nuestra vida. ¿Qué aprendemos ya desde aquí? Que si nuestras prioridades no son correctas, nosotros estaremos caminando fuera de lo que Dios establece. Estaríamos caminando de manera inadecuada y buscando lo que no conviene.
Y fíjense esto, cuando el texto nos dice buscad primeramente, ya está dejando algo bien claro y nos está dejando por sentado una verdad. Y esa verdad es que sabemos qué es lo que tenemos que buscar, es decir, como primero. No tendré que orar para pedirle a Dios qué es lo que debo buscar primero. No tendré que estar buscando consejos ni en el pastor ni en los hermanos para descubrir qué es lo que voy a buscar primero. No tengo que estar cuestionando ni meditando sobre qué es lo que debo buscar primero. Dios me lo está dejando claro y me lo está dejando contundentemente bien dicho. Mas buscad primeramente. ¿Y qué es esto? Buscar continuamente, con gran empeño y primeramente o como prioridad. Dice el texto, el reino de Dios y su justicia. Fíjense, si uno lee el texto anterior o lo que antecede al texto, los paganos buscan esto del mundo. Comida, bebida, vestido, eso es lo que les preocupa. ¿Qué nos va a decir Jesús? Su prioridad, lo que ustedes deben buscar por encima de cualquier cosa y antes que cualquier cosa es el reino de Dios y su justicia, que es contrario a lo que buscan los paganos. Ahí está la idea. Así que el objeto clave a buscar para cumplir el deber es buscar primero. Y ojo con ese término, primero. Por encima de este deber no hay otro. Por encima de esta exigencia no hay otra. La primera exigencia, el primer deber que los cristianos tenemos es buscar algo muy concreto. El reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿por qué esto es clave y esto es importante? ¿Por qué? Bueno, el Señor quiere dejarnos bien claro una verdad. Fíjense que vamos a buscar el reino de Dios y su justicia como primer. Si buscamos un reino, hay rey. No puede haber reino sin rey. La primera prioridad en nuestra vida, el primer deber de nuestra vida es buscar el rey del reino, para entonces conocer desde el rey los lineamientos que él tiene para su reino. En este caso, los cristianos debemos tener claro que la primera prioridad es buscar a Jesús. La primera prioridad es unirme a Jesús, intimar con Jesús, buscar su palabra y con él de paso encuentro los lineamientos básicos para yo vivir la vida. Y buscar a Jesús debe ser permanentemente. Yo debo estar constantemente en acción de búsqueda de Jesús para saber constantemente qué me enseña Él para yo poder vivir la vida que Él quiere que yo viva. ¿Qué es lo interesante aquí? Que yo debo tener claro que no voy a vivir la vida como yo quiero, como yo deseo. Yo no voy a buscar lo que yo anhelo, lo que mi corazón anhela, sino que voy a buscar primero la verdad de Dios, voy a buscar primero la presencia de Dios, voy a buscar primero los lineamientos de Dios, que son la clave para mí, para mi existencia como cristiano y para mi subsistencia en el reino. Porque sencillamente Cristo Jesús, su vida en mí, su poder en mí, su palabra en mí, van a significar para mí el que yo viva. Y el que yo viva para su gloria y para su honra. Si yo quiero ser un buen cristiano, entonces mi prioridad para lograr eso es Cristo Jesús, es su palabra, es su verdad, es su gobierno, es su presencia.
Fíjense que el Señor vino a establecer su reino en nosotros. En nosotros. Lo quiere establecer y quiere establecerlo entre los hombres. Lo que Dios quiere en su corazón apunta a eso. El gobierno de Él, la presencia de Él, los lineamientos de Él, la vida de Él en los hombres. Esa es la clave. Y fíjense que el mismo Jesús es ejemplo de esta verdad. En otras palabras, Jesús tiene la autoridad plena para decirnos qué es lo que realmente nos conviene buscar y por qué nos conviene buscar eso primeramente. ¿Y por qué lo puede decir Jesús con autoridad? Porque Él mismo vino a esta tierra con el único propósito de vivir el reino de Dios, de vivir la voluntad de Dios, de vivir lo que Dios quería que viviera, de tal forma que viviéndolo, Él lo glorificara. En últimas, eso es lo que Dios quiere. A la manera de Jesús, que vivió en la presencia, en la obediencia plena de Dios, así quiere que nosotros lo hagamos, así quiere que nosotros estemos moviéndonos aquí en la tierra. Jesús nos está enseñando que el reino de Dios es la vida tal y como Dios la quiere establecer en nosotros. El reino de Dios es la vida tal como Dios la sueña para nosotros, tal como Dios la quiere para nosotros. Una vida que Él mismo vivió y que Él mismo nos mostró y que Él mismo nos está diciendo que es lo que más y que es lo mejor para nosotros. Por eso debemos tener claro que quien nos está hablando es quien tiene la autoridad plena para decirlo. La persona segunda de la Trinidad que vino a esta tierra a vivir la plenitud de Dios, a vivir la obediencia plena a Dios, que le llevó a glorificar de manera especial a Dios. Así que el que es ejemplo por excelencia nos está diciendo a nosotros, miren, busquen primero el reino de Dios, el gobierno de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, la palabra de Dios, los lineamientos de Dios. Eso es vital. Y eso es la tarea básica de todos aquellos que somos del reino de los cielos. Póngase usted a pensar esos años de Jesús en Galilea. Tendría 30 años, 31 años, 32 años, diciendo él, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Se los está diciendo a unas personas que están en un contexto en donde hay muchos otros planteamientos, muchas otras alternativas, muchas formas de entender la fe, muchas formas de pensar diferente a Dios. Y Jesús les está diciendo, busquen primero el reino de Dios. Hay tantas formas en este contexto, diría Jesús, que nos están diciendo cómo buscar a Dios y por qué buscar a Dios y cuál es lo que debemos hacer. Y Jesús nos está diciendo por encima de todas ellas, yo que he vivido la presencia plena de Dios, que sé lo que significa Dios guiando, Dios mostrando su voluntad y que sé lo que significa cumplir lo que Dios quiere, yo les estoy diciendo, miren, esto es lo mejor para sus vidas. Esto es lo que más les conviene. Qué interesante que Él traza el camino mejor para que nosotros podamos encontrar la plenitud de la vida. Un reino que tiene claro un camino
que tiene claro un sendero y que tiene claro un final. Jesús lo conocía perfectamente. Y como lo conocía perfectamente, nos está diciendo, miren, esto es lo mejor que les puede pasar a ustedes. Esto es lo mejor que debe suceder en ustedes. Y por eso invita a buscar el reino de Dios como la más grande meta, como el más grande, la más grande acción, el más grande trabajo, la más grande obra que nosotros podíamos hacer y podemos hacer. Jesús les está diciendo a la gente de su época, sálganse de esas formas diferentes de fe que les ofrecen hoy. Jesús les está diciendo, sálganse de esas religiones que les están ofreciendo hoy y sigan este camino. Jesús les está diciendo, superen esa cultura religiosa que están viviendo y sigan por esta verdad que les estoy mostrando. Tienen que salir de todo aquello que se ha vuelto común y convencional para ustedes, pero que en definitiva no consiste verdaderamente en el reino de Dios en sus vidas. Hay que romper con todo aquello que me impide realmente y que nos impide realmente disfrutar del reino, que nos impide realmente estar en la presencia plena de Dios y disfrutar de la bendición de Dios y disfrutar del gozo de Dios y disfrutar de la vida de Dios y disfrutar de la excelencia de Dios. Y repito, lo está diciendo una persona, la segunda de la Trinidad, que tiene autoridad para decirlo. Él era Dios y él como Dios hizo la voluntad plena de Dios y pudo demostrar que eso es lo mejor para el hombre. Aquí en la tierra, como hombre lo pudo demostrar. ¿Qué entonces es importante sino eso? Y Jesús está diciendo, rompan con esto tradicional, convencional. Rompan con esta religión que es anti Dios. Rompan con estas formas religiosas que son antirreino. Y vivan firme y llanamente la experiencia nueva en Dios, en su palabra, en su reino. Mensaje fuerte, claro, mensaje contundente. Jesús llama a buscar el reino de Dios y con ello está pidiendo a todos precisamente que rompan con toda religión hipócrita, con toda religión falsa, con toda religión amañada, con toda religión que no se centra en Dios y en la experiencia de Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su compasión. Ya sabemos lo que vivían en el judaísmo de aquel tiempo. Una religión hipócrita, una religión que no era la que Dios establecía. Y por eso, fíjense, si el mundo se preocupa por las cosas del mundo, nosotros tenemos que preocuparnos es precisamente por lo de Dios. A veces nosotros buscamos lo anexo, o como diría el texto, las añadiduras antes que el reino. Pablo va a decirnos que para él lo esencial es Cristo, lo demás es basura. Lo dice claramente Pablo. Pero a veces también nos pasa igual. Buscamos nosotros primero la basura y después a Cristo. Primero lo que no es necesario o lo que es secundario, vamos a decirlo mejor de esa manera. Buscamos primero lo secundario, lo terciario, lo cuaternario y luego a Cristo. Y el Señor nos está diciendo primero el reino, primero Dios, primero su palabra, primero su verdad y luego lo demás ni siquiera lo van a buscar. Se les va a añadir en la búsqueda. En términos simples, si yo busco a Dios, en la búsqueda de Dios se me añade lo demás. Es decir,
No tendría yo por qué estar preocupado y sobre todo tan preocupado por las cosas que yo requiero para subsistir. Y fíjense que eso es lo que nos mata a nosotros. Pablo de muchas maneras nos enseña eso cuando nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice Pablo. Pero fíjense que cuando el mundo nos presiona por cualquier medio, economía, trabajo, deudas, enfermedad, temblamos. Temblamos. Y lo externo nos desequilibra. Y Jesús me está diciendo, si tú estás en el reino de Dios, te mantendrías firme y lo que te falta se te dará añadido. Pablo dice que el fruto del Espíritu me hace estar firme frente a aquellos aspectos externos que son negativos y que me pudieran desequilibrar. Pablo me va a decir, los vas a enfrentar con sabiduría y con prudencia. ¿Y todo por qué? Porque como dice Jesús primero y luego Pablo, si estamos en su presencia y le buscamos a Él, lo demás es lo de menos. El problema de nosotros está en nuestra desconfianza a Dios, nuestra inseguridad de Dios. Pareciera que Dios no es el omnipotente que la Biblia habla. Pareciera que Dios no es el todopoderoso que creó el mundo, que creó el universo. Pareciera que ese Dios que tenemos hoy como que no va a hacer lo que nosotros esperamos que haga. Y Él nos está diciendo, búsquenme primero y lo demás ya veremos. Confíen en mí, vívanme a mí. Y fíjense que el desafío del reino de Dios es ver las cosas a la manera de Dios. De otra manera, a la manera de Dios. Ver las cosas tal como Dios las mira. Y el reino de Dios entonces implicaría presencia de Dios en nosotros, con un corazón nuevo, con una nueva manera de ver, con un nuevo modo de vida, centrado totalmente en la experiencia de Dios, y lo demás será añadido. Eso es confianza, eso es seguridad en Dios, eso es estar en la presencia permanente y confiada de Dios. Eso es estar seguro de que Dios no me dejará y que no me abandonará. Por eso, qué bueno que entendamos este desafío. Nuestras decisiones deben girar alrededor de Dios. Nuestras decisiones deben estar sustentadas en su reino. Pero además dice, y en su justicia. Lo primero, reino de Dios. Y luego agrega Jesús, y su justicia. Y aquí esto también se vuelve más hermoso y más interesante por lo que esta expresión implica. Fíjense esto. El reino de Dios no es de este mundo. Por eso cuando yo busco el reino de Dios, yo no estoy buscando lo de aquí y lo de ahora, como primero. Cuando yo hablo del reino de Dios y Dios me habla de su reino, y su reino no es de aquí ni de ahora, quiere decir que mi vida está desarrollándose trascendentemente. Eso significa que yo estoy yendo más allá de lo natural y de lo común y me estoy metiendo en la dimensión de Dios, en la espiritualidad de Dios, en la presencia de Dios, en la misma gloria de Dios. Y eso ya es gran victoria para el creyente. Porque en la medida en que yo me muevo en la dimensión de Dios, lo tengo todo, aunque no tenga nada. Miren cuántos ejemplos hay en la Biblia de personas que su mirada siempre estuvo puesta en lo terrenal y en lo efímero.
riquezas, bienes, para aquí, para ahora. ¿Y en qué terminan? Aquel rico, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto, voy a ampliar mis graneros, voy a guardar. Fíjense que su vida no trascendió de lo temporal, de lo pasajero, no pasó de ahí. Y lo que Dios quiere es que yo trascienda lo que es de aquí y de ahora y me meta en su dimensión y me introduzca en su presencia y le disfrute plenamente. De tal forma que en Dios nosotros podamos vivir la vida en santidad y para su gloria. Lo demás, Él se encargará. Y fíjense entonces esto. Buscamos su reino, su presencia, su gobierno, pero buscamos su justicia. Y justicia, dentro de los significados que le da Mateo, implica integridad, testimonio fiel, rectitud, constancia en el testimonio, vida permanente en él. Es decir, en la medida en que el reino de Dios es mío y en la medida en que yo me meto en Dios, en esa medida yo vivo a Dios y lo expreso de manera evidente, porque lo que quiere decirnos Jesús aquí en Mateo es que no es posible estar metido en Dios, disfrutar de Dios, experimentar su presencia, tener su palabra de fundamento y no mostrarla en la vida. No tiene ningún sentido. Esta mañana veíamos eso. Santidad sin testimonio, ¿para qué sirve? Es una palabra vacía, es una palabra vana. Santidad sin expresarse en la realidad, ¿qué significa? Nada. Estar en Dios, disfrutar de su palabra, disfrutar de su presencia y no mostrarlo, ¿para qué sirve? Para nada. Y por eso me está agregando, y su justicia, es decir, esto se ve. El reino de Dios se ve en las personas. El reino de Dios se aprecia en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo te conduces, en cómo te desenvuelves en la vida. Busca primero eso. Dios tiene que ser para nosotros el único buscado y el más buscado. Con razón Pablo dijo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el comentario que hace Calvino de esto, él va a decir, nosotros entonces como creyentes tenemos la tarea de hacer visible esta justicia de Dios en el mundo con un testimonio diáfano. Damos testimonio de la realidad del gobierno de Cristo, del gobierno de Dios, del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en cualquier parte damos testimonio de que el reino de los cielos es una realidad en nosotros. Y lo mostramos de manera efectiva. Entonces, estaremos diciendo, estamos buscando el reino de Dios, su presencia, su realización en mí, su palabra en mí, sus directrices asumidas por mí, y lo estoy mostrando de manera concreta en una vida que se ve recta, que se ve santa, que se ve fiel a Dios. Lo evidencio en la cotidianidad. Y fíjense que eso fue lo que hizo Jesús. Otra vez insisto. Cuando a Jesús lo bautiza Juan el Bautista y Juan le dice, pero Señor, si yo debiera ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú? Juan, ¿es necesario que se cumpla
toda justicia. Toda justicia. Y fíjense cómo el evangelista Marcos está sintetizando el fin principal que viene a cumplir Jesús aquí en la tierra. Llevar a cabo la plena realización de todo lo previsto por el Padre Celestial. Llevar a cabo toda la tarea que el Padre del cielo le encomendó que hiciera aquí y ahora. Así que el Señor vino aquí a esta tierra a vivir una vida íntima y en relación con Dios entre nosotros, mostró la justicia de Dios, cumplió la tarea de Dios, pudimos nosotros en Él alcanzar la justicia de Dios, ser declarados justos, y ahora nos dice Jesús a nosotros, hagan lo que yo hice, vivan en mi justicia. Con razón sean santos porque yo soy santo, sean perfectos como yo soy perfecto. Con razón vivan el fruto del Espíritu. Con razón el que no guarda mi palabra no sirve. Y fíjense que si usted revisa Mateo, Mateo va a ser el evangelio de la justicia. Mateo nos va a enseñar cómo nosotros debemos luchar por la justicia, debemos morir por la justicia, debemos vivir la justicia de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Dios no está interesado sino en lo que Él puede hacer en nosotros, y lo que Él puede hacer y quiere hacer en nosotros es que vivamos en su justicia. Por eso Pablo va a decirnos en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe, por la fe. Esa es la justicia que Dios quiere. Una justicia que se ve, una justicia que se realiza en la vida, que se hace efectiva, que se hace evidente en la vida y que los demás ven. Es una justicia que no pasa desapercibida porque resplandece con nuestro testimonio. Así que la fe cristiana y la justicia van de la mano. Yo creo, pero yo vivo. Yo creo, pero yo expreso la rectitud de Dios. Una justicia que es por fe, va a decirnos Pablo. Por fe, pero para testimonio de vida. Entonces, fíjense cómo, si uno mira a Abraham, ¿qué dice Dios de él? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia, pero fue una fe vacía. No, fue una fe testificada. Fue una fe que se vio. Fue una fe visible. Fue una fe testimoniada. Abraham, vete de tu tierra, me voy. Abraham, dame a tu hijo, te lo doy. Es una fe que se vio. Y una fe que se ve es la fe que nosotros debemos estar mostrando, porque es la fe que Dios espera. Porque es la fe que va a mostrar que estamos en la justicia de Dios. Que luchamos por la rectitud, por la santidad, por ser como Él. Buscamos el reino de Dios, luchamos por la justicia y no nos preocupamos por nada. En el sentido de que Él se hará cargo de nosotros. Y no quiero decir con esto de que no vamos a trabajar. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo se hará menos pesado, menos agotador. Se hará un trabajo en el que los frutos de bendición se harán evidentes, porque la justicia que vivimos nos ayuda para que hagamos lo que tenemos que hacer y Dios se va a glorificar.
De alguna manera lo hará, dice el texto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Es decir, Dios quiere que nosotros resplandezcamos en este mundo como sal de la tierra y como luces. Y lo demás es de Él. Esto es importante. Fíjense cómo vivía la gente de aquel tiempo. Una falsa religión, una falsa doctrina, un falso testimonio, una falsa fe. ¿Eso a qué llevó? A nada. La gente iba para el infierno. Lo mismo lo dice Jesús mismo. Y por eso Jesús va a decir, ¿qué quiero yo? Una fe firme, un testimonio diáfano, una palabra clara, hecha realidad allí donde tú estás, y lo demás será lo de menos. Las preocupaciones tuyas dejarán de ser, porque el Espíritu de Dios que te ayuda a vivir a Dios te dará la paz de Dios. Y fíjense que uno, si revisa la Escritura, lo que va a encontrar es enseñanza sobre la justicia. Pablo nos va a decir, usa la coraza de la justicia. Te va a proteger la vida misma, la justicia misma. Amar al prójimo es contado como justicia. Fíjense cómo la justicia se expresa. Confianza en Dios, amor al prójimo. La oración te mantendrá en el camino de la justicia, testimonio de vida espiritual. Seguir los mandamientos nos lleva a la justicia, conocimiento de Dios para vida de Dios. Debemos estudiar y conocer la palabra de Dios para que nos guíe en la justicia, dice 2 de Timoteo. Palabra de Dios para una vida en rectitud. Yo no voy a entrar en detalle, hermano, pero lea sobre la justicia en el Nuevo Testamento y verá cómo el buscar la justicia hace que los cristianos realmente alcancen la meta de Dios en Él mismo y Dios se glorifique en sus vidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No hay prioridad mayor que esa. No hay. Y ojalá que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que entendamos por la fe quién es el Dios todopoderoso, providente y eterno que tenemos como Dios. Porque es que se nos olvida. Y empezamos a depender de lo que nosotros mismos hacemos, de lo que nosotros mismos realizamos en la cotidianidad. Y desconfiamos del poder y la grandeza y la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Qué será añadido? Lo que realmente necesitamos. Dios no me va a dar a mí lo que yo no necesito. Y hasta yo puedo pedirle a Dios lo que yo no necesito. Puedo pedirle a Dios lo que me puede hacer daño y no me lo va a dar. Dios no me va a dar lo que yo deseo. Me va a dar lo que yo requiero para mi vida y me va a ayudar a crecer y a desarrollarme en mi vida. Hay una confesión que me llamó la atención de un soldado, así la encontré en el texto. Pedí a Dios por la fuerza que me permitiera muchos logros y fui hecho tan débil que pude aprender a obedecer humildemente. Pedí a Dios salud que me permitiera hacer grandes cosas y recibí enfermedad que me enseñó a hacer mejores cosas. Pedí a Dios riqueza que me permitiera ser feliz y recibí la pobreza que me enseñó a ser sabio. Pedí el poder que me permitiera alcanzar el elogio de los hombres
y recibí debilidad que me enseñó mi necesidad de Dios. Pedí por todas las cosas que me permitieran disfrutar de la vida y recibí la vida que me permitió disfrutar de todas las cosas. Dios siempre nos dará las cosas que nosotros necesitamos. Y eso es lo importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ser para los creyentes la gran prioridad. Eso debe resonar en nuestra mente, en nuestra conciencia. ¿Qué buscar primero? Apenas amanece, de Dios. ¿Y qué buscar primero en todo el día? A Dios. ¿Y qué buscar al final del día? A Dios. De tal forma que desde que amanece hasta que anochece, Dios siempre fue mi prioridad. Y en la cotidianidad, haciendo lo que me corresponde, Dios siempre fue la prioridad. Y no estaré entonces como los paganos. ¿De qué se preocupan los paganos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y si usted revisa todo el discurso de ese capítulo 6, nos habla del afán. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense que el mismo texto lo dice. Dios está plenamente enterado de lo que a mí me hace falta y de lo que yo necesito. Por tanto, Él se hará cargo de mí. De allí que lo que a mí me interesa hacer y debe ser mi prioridad es buscarlo a Él y su reino. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Ese es el corazón nuestro. Afán, carrera, preocupación. Fíjense que en eso nos movemos. Y Dios nos está diciendo, maneja las cosas en la paz de Dios, en la paz mía, buscándome a mí primero. Y repito, no quiero decir con esto que no cumpla las tareas que me corresponden siendo parte de una empresa o de una entidad, etcétera. No, no se trata de eso. Se trata de entender de que esa no es la prioridad. Sí voy a cumplir con ellos, pero no es mi prioridad. Mi prioridad será siempre Dios. Mi prioridad será siempre buscar a Dios. Mi prioridad siempre será vivir a Dios. Mi prioridad será siempre meterme en la voluntad de Dios, descubrirla cada día más, entenderla cada día más y viviéndola, glorificarlo a Él. No más. Y hermano, qué bueno que esto suceda para nosotros. Porque si algo necesitamos nosotros es paz en nuestro corazón, es sosiego, es calma, es vida. Y una vida que el trabajo no nos da, el trabajo nos desequilibra. Porque no estamos en Dios. El trabajo debiera convertirse para nosotros en bendición. Y a veces resulta todo lo contrario, un martirio. ¿Por qué? Porque el trabajo se convierte en lo más buscado, en lo que más queremos hacer. Y Dios me está diciendo, te equivocaste. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después el trabajo. Ojalá que pensemos en estas verdades, hermanos, porque el afán, la ansiedad y la confianza en los bienes terrenales, eso es equivocado. Eso es erróneo. Eso no es lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Dios, su reino y su justicia. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por hablarnos en esta mañana, por enseñarnos estas verdades. Qué alegría saber
que tú debes ser nuestra prioridad. No los bienes, no el dinero, no lo terrenal, no lo efímero. No, Señor. Tú que nos invitas a estar en tu compañía. Tú que nos llamas a estar en tu presencia. Tú que nos llamas a estar viviendo de modo trascendente en ti, nosotros en ti. Qué bueno que pudiéramos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Qué bueno decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo para Dios. Qué alegría, Señor, vivir en esta dimensión extraordinaria y hermosa del Espíritu Santo. Él guiándonos y con ello confirmándonos de que somos hijos de Dios y herederos de Dios. Padre, que la carne no nos desestabilice. Padre, que lo externo no desarmonice nuestra vida. Padre, que lo pasajero no se constituya para nosotros en lo básico. Ayúdanos a verte a ti como la gran prioridad. Ayúdanos a verte a ti como la persona a la que más debemos buscar. Y qué bueno, porque de esa manera lo demás será añadido. Y a ti, Dios Trino, y a ti, Dios Uno, gloria, honra, adoración y alabanza por siempre, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.